CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, transmitido por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Hoy día tendremos una entrevista con la doctora Marta Rizo, que realizó una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas del Guaya para explicar a los medios de comunicación referente a por qué se suspendieron las elecciones del Núcleo del Guaya. Corre video. Contamos con la doctora Marta Rizo, quien el día de hoy va a realizar una rueda de prensa para informar por qué se suspendieron las elecciones en la Casa de la Cultura. Bienvenida, doctora, a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias, Carlos. Aquí estamos justamente para hablar sobre el proceso de elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y cómo fue la audiencia y qué elementos probatorios se presentaron para que el juez dictamine a nuestro favor. Un abrazo a todos los que nos escuchan y encantada de todas las preguntas que usted me quiera realizar. Se decía que en el padrón electoral había personas de ROA que no estaban colocadas y también personas que habían fallecido que aparecían como que tenían que votar. Sí, una de las inconsistencias, que no es la principal, porque esto es como una cadena que ha venido, es justamente el padrón que publicaron. Había varias inconsistencias dentro del padrón. Dentro de los miembros no es que había 1 o 10 personas fallecidas, sino que ya pasaban más o menos como unos 30 aproximadamente que se encontraban que ya habían fallecido. 2, habían funcionarios también administrativos de la Casa de la Cultura listos para votar. Y normalmente para ser miembro de la Casa de la Cultura pues hay unos requisitos especiales que se tienen que tener, como tener una obra relevante dentro del arte, de la cultura, de las ciencias, etcétera, ¿no? Entonces vemos personas dentro del padrón que son funcionarios administrativos sin estas características. Otra inconsistencia que se halló en el padrón electoral justamente fue que habían personas repetidas. Ya. En menor número, pero constaban personas repetidas con el mismo número de cédula y solo cambiaba un número. Una pregunta. Yo tengo entendido que Naranjo va a candidatizarse o se estaba candidatizando. ¿Quién lo iba a representar en la Casa de la Cultura en vez de él? Bueno, de acuerdo al reglamento de funcionamiento de los núcleos provinciales, debería de haber subrogado un miembro del directorio de él. En este caso, cualquier miembro, por ejemplo, si él pedía y se postulaba y estaba en la reelección, él tenía que haber encargado a uno de sus miembros del directorio, ya sea vocal principal o vocal suplente. Pero esto no sucedió. Desde ahí comienza el vicio como tal dentro del proceso de elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, ¿no? Subroga justamente su asesor jurídico, que es un funcionario de carrera y que se violenta la norma en este caso, ¿no? Y no solo eso, sino que este funcionario jurídico después desempeña una serie de roles dentro del proceso de elecciones que se torna confuso y que evidencia lo que sigue, ¿no? Una serie de irregularidades. Usted ha hecho lo que no han hecho en anteriores elecciones. Le ha puesto el dedo en la llaga al señor Naranjo, porque otras veces él ha hecho y de hecho como él ha querido a las elecciones. Nunca esperó que haya una acción de protección. Bueno, no lo sé cómo habrá actuado el actual director, pero lo que sí le puedo decir, Carlos, es que yo soy una profesional con mucha ética y con valores, y más que ir hacia un rescate, como se nombra en la Casa de la Cultura, debemos de ir hacia una cultura de transparencia, de ética, de valores y de acciones contundentes. Al tener ya tantas pruebas de tantas irregularidades, necesariamente tenía que presentarse esta acción de protección. Y no se ha fijado ninguna fecha, ¿verdad? Todavía para el proceso eleccionario. Porque por ahí decía un candidato que iba a ser en octubre.
No, eso no se sabe todavía porque justamente se está esperando la sentencia escrita y una vez que ya esté la sentencia escrita, ahí sí, ya las personas que les tocará llevar el proceso de elecciones son las que tienen las palabras, ¿no? Ningún candidato la tiene, inclusive yo solo lo que he hecho es una acción de protección, parar el proceso para ir a unas elecciones limpias, transparentes y pluralistas. Lo dejamos con las últimas palabras, doctora, agradeciendo de antemano que ha hecho sus declaraciones en nuestro programa Frente a Frente. Gracias. Vamos hacia una nueva cultura de transparencia, de valores y de ética. Pienso que todos somos partes de la cultura, todos somos parte de la sociedad y esto quedará como un precedente como para que las personas puedan tomar acciones claras y que nos beneficie a todos, a tantos artistas como gestores como a la ciudadanía en general. Estuvo con ustedes la doctora Marta Rizo, candidata a la presidencia de la dirección de la Casa de la Cultura, Núcleo de Guayas. Bueno, estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Nosotros tuvimos hoy en la mañana con la doctora Marta Rizo y todo lo que ella ha dicho en sus declaraciones lo tiene con respectivas pruebas. Aquí están todos los documentos de lo que ha pasado. Aquí podemos ver también, por ejemplo, que había personas que ni siquiera sabían que estaban en el directorio y no han firmado, están en blanco. En blanco. La convocatoria. No, era el orden del día número 1. Solamente Clara Medina Rodríguez, que es delegada de la coordinadora del Ministerio de Cultura y Patrimonio, había firmado. Luis Silva Guillén, miembro del directorio, venía por ausencia. Giovanna Mesa Fuentes, miembro del directorio, quien le correspondía asumir si es que el licenciado Naranjo es candidato. Y él lo puso como asesor al representante de la Casa de Cultura, a su secretario. Entonces, eso no está correcto. Entonces, todo está legalmente comprobado. Aquí están las pruebas respectivas que nosotros vamos a tenerlas, por si acaso alguien piense que nosotros no estamos diciendo la realidad. Nosotros siempre pedimos documentos cuando hay denuncias de este estilo. Además que en la rueda de prensa también tuvieron los dos abogados, que son los que pusieron la opción de protección. Y esa acción de protección hizo que se suspendan las elecciones. Pero, ojo Richard, hasta estos instantes no le encontraron el escrito. ¿Qué le parece? Esperemos que no haya las conocidas irregularidades a veces en el sistema de justicia, una vez dada la sentencia de suspensión de las elecciones en el núcleo de Guayas para el directorio de la Casa de la Cultura, dado que hace como la propia sentencia lo ha reconocido y el recurso que ha interpuesto a la doctora Marta Rizo para que se suspendan ese proceso electoral, ¿no? Dicen que simplemente lo que se exige es que actúe en derecho, con transparencia, permitiendo la participación como derecho de todos los actores que hacen el mundo de la cultura en el núcleo del Guayas. Transparencia, participación, ¿no? Y que estén todos los que deben estar, aquellos que deben estar, ¿no? Y que ese acto eleccionario sea precisamente universal, inclusivo, transparente, ¿no? Y que arroje los resultados que la comunidad cultural del Guayas demanda, requiere, para que precisamente haya una gente que regule y que haga cultura con una visión integral, sistémica en el Guayas particularmente. Con el padrón electoral aprobado se encontraba alterado, porque los miembros del grupo no estaban todos, y ellos mandaron cartas para que le digan por qué no estaban inscritos. Nunca le contestaron. Oh sorpresa, como decía el Chavo del 8. ¿Qué pasó? Personas fallecidas. Hay 35 personas fallecidas que aparecen en el padrón electoral. Yo pienso
¿Qué es lo que pensaban hacer? Hacerlos votar en vez de los fallecidos para que voten. Entonces, esto hizo que se presente la acción de protección. Los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, del RUAP, que son los más, que son de la clase popular, no los toman en cuenta. ¿O es acaso que la Casa de la Cultura quiere ser una institución de élite? No, y además que ya hay que dejar de lado en el ente regulador de la cultura y hacedor de la cultura como debe ser, en el camino que propusiera, soñara, visionara Benjamín Carrión, el gran intelectual, académico, visionario de la gestión cultural en el Ecuador. Quiso decir una cultura de carácter inclusiva, permanente, sistémica, ¿no? Que involucre y genere justamente una visión universal de los ecuatorianos y ecuatorianas, y mucho más de quienes hacen justamente gestión cultural en los diversos ámbitos y que deben, en este caso en el Guayas, y también aspiramos a que sea a nivel nacional, ¿no? Un carácter transparente, universal, para que la Casa de la Cultura ocupe el sitio que debe ser, ¿no? Aportar al quehacer cultural del país, porque un pueblo sin cultura, sin una visión universal, también es un pueblo sometido, ¿no? Al manipuleo, al inmediatismo, y es urgente que esto se corrija, que haya transparencia en este próximo proceso electoral, que participen los que tienen sobre todo propuestas, ¿no? Que tienen propuestas, que tienen una visión, una experiencia cultural y que son eso, son gestores visionarios culturales. Ahora te digo algo, Richard, que decía cuando yo quise ser miembro de la Casa de la Cultura me pidieron una serie de requisitos. Como yo en esa época hacía teatro, era parte de la Casa de la Cultura, del grupo de teatro de la Casa de la Cultura, ese era uno de los requisitos que me permitieron inscribirme. Pero ahora han puesto, discúlpenme sin menospreciar, a gente desde el portero hasta la última rueda del coche, miembros de la Casa de la Cultura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conseguir exclusivamente, ¿qué cosa? Tranquilamente quieren conseguir la votación para que puedan votar. Eso es lo que está pasando en la realidad, Richard. Entonces no podemos permitir estas cosas. Ya, entonces lo importante es que, dada esta acción de suspensión del proceso electoral sentenciado por el juez, ¿no?, de garantías constitucionales, se llame, diría yo, a una mesa de acuerdo y de concertación, ¿no?, de todos los que están aspirando a la dirección de la Casa de la Cultura de Guayas, para que concuerden las condiciones, las normas y el listado, ¿no?, del Registro Único de Actores y Gestores Culturales, el famoso RUAP, para que participe, que sea de carácter, como decimos, universal y transparente, que estén en el padrón y participen en la elección aquellos que deben hacerlo, sin ningún tipo de la clásica mañosería que tanto hace daño al país en todos los aspectos, ¿no? Estamos viendo lo que pasa ya en la Asamblea Legislativa Nacional con la tramitología, la venta de puestos, y definitivamente la corrupción es un mal que nos está acarreando a los ecuatorianos, una vergüenza cada vez pública, ¿no?, que nos toca decir, somos un país corrupto y eso no es posible, ¿no? Creo que la mayoría de los ecuatorianos tenemos ética, tenemos unos principios, valores que no nos hacen caminar en eso, y parte justamente de la Casa de la Cultura es eso, ¿no? Claro. Esperemos que se dé, como decimos, pues con transparencia el próximo proceso electoral y que participen aquellos que realmente vienen haciendo cultura, gestión en el ámbito diverso de la cultura, el arte, la música, la poesía, ¿no?, las exposiciones pictóricas, definitivas, todo aquello que significa aportar a una visión universal y a las sensibilidades ciudadanas. Ahora, lo lamentable de todo esto es que solamente el núcleo de Guaya es donde se han suspendido las elecciones. En los demás núcleos se llevaron a cabo todas las elecciones y han sido nominados en diferentes
representantes. Lamentablemente, parece que Guaya es la piedra de tope donde está enquistada, discúlpenme la expresión, la corrupción, y es lo que se quiere evitar. También me he enterado que hay algunas cuestiones que se está haciendo con el municipio, con otros candidatos. Ahorita no existe candidato si ya están suspendidas las elecciones. Yo creo que eso es una mañosería más bien, hacer acuerdos con otras listas. Si ahorita no existe ninguna candidatura en pie, porque están suspendidas las elecciones. Por eso la idea sería, tal vez ya para culminar este comentario importante, que todos aquellos que aspiran y que tienen propuestas respecto de la gestión cultural del núcleo de la Casa de la Cultura de Guayas, se reúnan y acuerden, ¿no? Porque es posible acordar, concordar, ¿no? Un ámbito mínimo con unas normas también, ¿no? Mínimas que permita decir, con este proceso transparente e inclusivo vamos a participar y se va a dar el proceso electoral. Y que salga y sea electo quien debe y quien lo merece, por su experiencia, por su propia cultura, ¿no? Por su aporte, por su visión de lo que tenga que hacer en términos de programa para posicionar en el ámbito del arte y la cultura al núcleo de Guayas. Bueno, de esta manera culminamos este tema de gran interés. Además, ahora nos vamos a referir a un tema importante de la cual el ex prefecto de la SUAI, Jaco Pérez Guardamel, ha formado su propio partido político denominado Somos Agua y estuvo en la ciudad de Guayaquil el día pasado para conformar y aglutinar a diferentes dirigentes para que participen en las próximas elecciones. Tuvimos la suerte de hacer una pequeña entrevista con el señor Jaco Pérez. Adelante, video. Este movimiento se llama Somos Agua, porque somos vida, somos Guayas, somos Ecuador. Y lo que vamos a hacer es hoy una reunión preparatoria para lo que será una convención provincial, en donde se elegirá a la coordinación provincial del Guayas. Pero en hasta aquí no hay ningún coordinador, no hemos elegido a nadie. Y los que llegarán a ser coordinadores serán feministas, no que hayan maltratado a las mujeres, no que hayan cometido algún tipo de xenofobia, de racismo, de sexismo, de clasismo. Ecologistas y que amen la naturaleza, honestos, que no sean estrellitas de Navidad que quieran estar figurando solamente para las fotos, sino obreritos que trabajen para cambiar para siempre las estructuras del Ecuador. Este movimiento tiene que marcar la diferencia con otros, porque tiene que ser distinto, tiene que ser horizontal, democrático, pluralista, sin sectarismos, sin patriarcalismos. Acá tendrá que estar la diferencia. Doctor, buenos días. ¿Qué opina respecto sobre los 100 días que lleva adelante el gobierno nacional, usted que estuvo participando en las elecciones anteriores? ¿Cómo ve hasta el momento esta situación? Hay que ser objetivos. En materia de vacunación creo que ha cumplido más o menos el gobierno, pero en materia de política social un desastre. Nos vemos todavía. La lucha contra la corrupción no hemos visto nada. La CEPAL dice que 7.600 millones de dólares anuales se siguen robando. Se ve que el extractivismo petrolero y minero solamente están acelerando, profundizando. Se habla de las privatizaciones con el nombre de concesiones. Eso significa que van a despedir a trabajadores, a empleados, a servidores públicos. En materia de reactivación económica, nada. Vemos cómo los trabajadores bananeros, maiceros, cacaoteros, cafeteros están abandonados, no se les paga el precio de sustentación, los maestros olvidados, una tristeza gigante. Sabíamos que este gobierno es neoliberal, es extractivista, es fondo monetarista, es un gobierno que no se va a compadecer de los sentimientos, de la necesidad,
del hambre de los ecuatorianos. Por eso, como sabemos que este gobierno no va a poder dar respuestas, nos toca crear un nuevo espacio en donde elevamos el debate político, en donde seamos la opción de los más pobres, en donde seamos los ecologistas, los feministas, los animalistas, los de la comunidad LGBTI, los que han estado excluidos, los indígenas, los campesinos, los montubios, los afros, podamos llevar la bandera del cambio y de la transformación. Yacu, ganaron en Cuenca la consulta sobre el agua. ¿Qué opina usted de esto? ¿Ahí qué más después de ganar la consulta? Miren, nosotros presentamos ya un pedido de consulta popular, está en la Corte Constitucional. Pero no solamente decir que se prohíba la minería a cielo abierto. No, tiene que prohibirse la minería metálica en todo lo que es fuentes de agua. A cielo abierto, por galerías, subterráneos, por todo. Al contrario, podríamos decir que solamente se prohíbe la corrupción para los servidores públicos. No, la corrupción hay que prohibir para todos, servidores públicos, sectores privados, los que corrompen y los corrompidos. Así tiene que ser. Entonces, en este sentido, nosotros presentamos 5 preguntas para la consulta popular. Ecuador, territorio libre de minería en fuentes de agua, páramos, ecosistemas frágiles, que esos derrames grandes, irrecuperables, irreversibles, masivos de la contaminación sean declarados como ecocidios tipificados en el COI. 3, que se disminuya el número de asambleístas a la mitad. 40 millones de dólares se va en gastos de la asamblea, sin contar con seguridad, gastos administrativos. Eso nos lleva a que nuestro país tenga que pagar 40 millones de dólares. Que disminuya el número de asambleístas y que se elimine para siempre los sueldos vitalicios. $1 billón nos toca pagar a los ecuatorianos para pagar los sueldos al señor Rají, al señor Mawad, al señor Gutiérrez, al señor Correa, al señor Glass, al señor Bucarán. Es terrible. Y el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana escoja su carrera. Y al señor Lasso le estamos esperando que cumpla créditos para 30 años al 1%. Estamos esperando que respete el medio ambiente y que pare de seguir incrementando mes a mes el costo de los combustibles. Señor presidente Lasso, si usted pone precios internacionales al petróleo, el galón de gasolina súper en Estados Unidos cuesta menos de $3, aquí cuesta más de $3. Pero la diferencia es que aquí en el Ecuador el salario básico es de $400, en Estados Unidos es de $2.640. A precios internacionales del petróleo, ponga precios también internacionales de los salarios básicos. Ahí sí para decir, bueno, caso contrario, pare y incremente al movimiento Pachacute, ¿cómo ve usted? Así ya nos manifestado su pueblo. No, jamás, no vamos a dividir, no queremos que se divida. Queremos que se fortalezca el debate político. Yo creo que Pachacuti tiene 27 asambleístas. Tiene una oportunidad histórica de 5 tener 27 para legislar leyes en beneficio de los ecuatorianos, de los trabajadores, de los desempleados, de los agricultores. Yo no tengo un asambleísta. No tengo, nos salimos porque no estamos de acuerdo con estar en pactos con el gobierno de Lasso, porque Lasso fue el responsable del salvataje bancario, fue el que mandó a reprimir cuando fue gobernador del Guayas a los médicos, fue quien nos robó las elecciones, y con el señor presidente Guillermo Lasso no estamos de acuerdo en hacer ningún pacto de gobernabilidad. Con los que hay que hacer un pacto de gobernabilidad son con los pobres, con los honestos, con el pueblo trabajador, con los estudiantes, con los maestros, a todos. ¿Cuáles son las acciones que tomarán como movimiento Somos Agua frente a la labor que está realizando el gobierno? Nosotros seremos objetivos, no vamos a estar cayendo en insultos, para nada, elevaremos el debate político, presentaremos propuestas, y la propuesta es lo que será expresado en la consulta popular. Por ejemplo, el libre ingreso a las universidades. Ayer se cayó el sistema. Dice que no hay cómo ahora hacer los ensayos o el simulacro de los exámenes de libre ingreso. Perdón, los exámenes de ingreso a la universidad. Libre ingreso para que nuestros jóvenes, para que los hijos del obrero, del campesino, del indígena, del servidor público, de los trabajadores, de los que no tienen dinero, puedan ingresar a la universidad. Un pueblo educado es un pueblo libre.
Una educación crítica, emancipadora es la solución para salir del atraso del país. Y ser profundamente ecologistas. Esta frase quiero decir ecofeministas, para muchos no entienden qué es el ecofeminismo. Ecofeminismo, eco de ecología, de madre naturaleza, y feminismo de mujeres. Tanto la madre naturaleza como nuestra madre que nos dio la vida han sido maltratadas, vilipendiadas, conquistadas, violadas, despojadas. Por eso se cometen ecocidios, se cometen femicidios. Es el momento de reivindicar para que la madre naturaleza y las mujeres tengan el sitio al que se corresponde. Muchas gracias. Ahora, ¿qué hacemos con Marcel Nassim? Bueno, estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Fue las declaraciones que diera Yacu Pérez, que conformado su nuevo partido Somos Agua. Él considera de no estar alrededor de Pachacuti porque considera que este partido político la estaba haciendo el juego al actual gobierno Guillermo Lasso. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Richard? Bueno, yo pienso que primero hay que señalar que las declaraciones y la cobertura periodística que realiza nuestro compañero director, licenciado Carlos García, del programa Frente a Frente, se da aquí precisamente en la sede social de la Unión Nacional de Periodistas, donde estuvo Yacu Pérez, también hubo compañeros, colegas periodistas que también estuvieron haciendo la cobertura para los distintos medios, donde pues el señor Yacu Pérez, quien quedó en realidad de acuerdo a toda la percepción ciudadana o la mayoría en segundo lugar, y que fue producto luego de fraude que también se quedó en la conciencia ciudadana del Ecuador, pues fue desplazado y entró el señor Guillermo Lasso, que posteriormente queda electo con un voto relativamente mayoritario para la presidencia de la República. Bueno, él ha venido acá a Guayaquil a presentar su movimiento Somos Agua como una alternativa a su salida del movimiento Pachacuti, que como ha quedado para algunos, pues visto que llegó, entre comillas, a un acuerdo parlamentario en la Asamblea Legislativa para que algunos de sus integrantes, legisladores de Pachacuti, en este caso, por ejemplo, ocupe la presidencia, ocupe el Consejo de Administración Legislativa también, entre responsabilidades en la presidencia de comisiones. Y eso fue cuestionado por Yacu Pérez, dado que, como acabamos de escuchar, la diferencia con el señor Guillermo Lasso son radicales en términos de la visión y la política y los programas que ha propuesto Pachacuti, por la cual él fue candidato. Y una lectura particular que haría yo es que, precisamente dada la composición de la legislatura, la fragmentación de los bloques y este ya previo acuerdo que hubo para la elección de dignidades en la Asamblea Legislativa, podría visorar, y en realidad ha tenido mucha razón ya, ¿no? Situaciones críticas en la Asamblea Legislativa y que podrían de alguna manera empañar el capital político que acumuló Yacu Pérez al quedar prácticamente segundo para el proceso electoral. Inclusive en la tercera ubicación implica también un gran capital político personal que, dado la visión que él particularmente tiene ecologista, ambientalista, pues ahora su movimiento Somos Agua busca llevar ese capital político electoral a su movimiento, desligándose de Pachacuti, desligándose de CONAIE y de sus posiciones. Entonces, está bien en términos generales, ¿no? Y me parece importante en ese sentido que conserve, ¿no?, su imagen política, porque el otro elemento es que en realidad las asambleas legislativas, los congresos, son parte de lo que algunos ya, los sociólogos, los políticos dicen, es parte del juego de la real política. ¿Qué es eso? Simplemente el arte de saber negociar, transar, acordar, ¿no?, posiciones, programas, propuestas legislativas, hasta propuestas de fiscalización,
que si no haces eso, definitivamente tampoco puedes llevar adelante la idea, las propuestas que tengas. Es parte de lo que se da en los congresos, en los parlamentos del mundo. Y los otros elementos ya mucho más personales y a veces también en bloque son los actos estos de corrupción, como lo vimos, el tráfico de influencia, la venta de cargos públicos, ¿no? Sí, muy lejos. ¿No te acuerdas lo que pasó en Pachacuti? Ya se fue el presidente de Fidel Guayas, el director del Guayas, porque había mucho, el señor Ramón Mendoza, que lo acaban de expulsar en esta misma semana por aspectos justamente de no rendición de cuentas. Entonces lo mismo está en cuestionamiento la segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Bella Jiménez, ¿no? Ella dijo que no sabía nada, que simplemente eran sus asesores los que habían metido la mano y le habían falsificado entre quien recibe en su cuenta personal, ¿no? Exactamente, y luego que haya un oficio por parte de ella firmado pidiendo que lo ubiquen como uno de sus asesores. Ya le acusaron. Demasiada relación. Ya le acusaron. También se acusa ya a un asesor, un asistente de otro de los asambleístas de Pachacuti, lamentablemente, que ofrece también que tiene un abanico, un portafolio de posibles puestos públicos, en realidad, y eso sabemos no se hace grande. Lastimosamente, la estructura parlamentaria legislativa del país está nuevamente yéndose en picada. Igual que la asamblea anterior, y como si ya se anuncia que van a salir a flote al aire otras vinculaciones de asambleístas en términos justamente del tráfico de influencias. Lamentable que en poco tiempo tengamos el mismo panorama. Y por otro lado, yo creo que hay que resaltar que la mayor parte de los asambleístas dicen son nuevos, pero realmente, perdónenme, nuevos, ¿verdad que son nuevos? ¿no? Ninguno es nuevo. Pero y todos tienen rabo de paja, no hay uno que no se mueve. Las funciones del poder son, pero como la fuerza del viento, ¿no? Cuando es fuerte, esos vientos del norte, como dicen, ¿no? Van a arrastrar a muchos y en el camino vamos a tener una asamblea legislativa nuevamente con baja credibilidad, con descrédito ante la opinión pública y las esperanzas del país depositadas en el acto electoral pasado van a quedar justamente sepultadas por actos de corrupción, por falta justamente de transparencia en la gestión institucional de la Asamblea Legislativa, que ha pretendido elegirse de lo contrario de lo que fue el anterior, que terminó en un descrédito al 2%, el gobierno de ese señor que no hay que acordarse su nombre, con el 5%. Lamentablemente el país no logra superar este trauma, ¿no? De la clase política envejecida, desprestigiada, corrupta que nos ha gobernado a lo largo de este retorno democrático, más llamado como tal. O sea que Blanco Pérez no se ha equivocado en todas sus declaraciones y lo que ha dicho. ¿No? Estaría muy bien, ¿no? Así que hemos llegado a analizar ya esta parte. Hay un tema que también nos preocupa. El joven José Luis Montedioca Murillo, de 32 años, es una persona discapacitada, es un pequeño de corta edad, y también ha perdido la vista. Imagínese usted. ¿Y qué cree que le hace? Le quita el bono de la pobreza que se les da a todas estas personas y ya no tiene ni siquiera la credencial de discapacitado. Pues, ¿cómo? ¿Qué vamos a creer entonces, señores? Realmente esto, o sea, yo creo que la nueva ministra de Inclusión Social, May Montalvo, debería tomar cargo en el asunto, porque casos como el del señor José Luis Montedioca Murillo, persona con discapacidad, ¿no? Que sea excluido del bono de desarrollo, como se llama ahora. Antes era bono de apoyo humanitario, antes pues una serie de cosas, ¿no? Para que pueda estar indicando este caso de muchos otros casos de personas que realmente necesitan y lo dejan, ¿no? Fuera de percibir esto que le ayuda a vivir y a paliar de alguna manera su
indudablemente su necesidad de vida material, ¿no? Claro. Una persona con discapacidad. Pero el problema es que ya hace rato se viene denunciando que en el padrón de las personas que reciben este bono de desarrollo, pues existen muchos que no lo merecen, que no deben estar ahí, ¿no? Y que por lo tanto hay que transparentarlo, hay que volverlo a, ¿no? A clasificar, a enumerar, ¿no? Establecer las condiciones, las visitas, como llaman, técnicas a los hogares, la terminación. Y que lleguen a las personas que verdaderamente necesitan. A quienes necesitan, ¿no? Y ahora mucho más, porque hay muchas nuevas personas que sin tener inclusive discapacidad, sin embargo, requieren, urgen del bono de apoyo, bono de desarrollo, no como le están dando, porque ya lo dicen todos los datos, la pobreza y la extrema pobreza en el país se ha expandido producto de la pandemia, que ya venía esto creciendo antes de la pandemia y hoy con la pandemia es mucho más. Entonces, esta base social, ¿no? De apoyo, de transferencias directas, monetarias, como técnicamente se llama, a personas en situaciones de vulnerabilidad social, económica, falta de ingresos, deban, ¿no? Recibir eso, porque la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dice que tales personas, tal grupo poblacional debe recibir, llamémosle una transferencia directa o un bono de la pobreza de $147 como mínimo, porque la situación es crítica en toda América Latina y también por lo tanto en Ecuador. No nos olvidemos también, Richard, que a veces vemos a personas que no son discapacitadas y que tienen la credencial de discapacitado. No nos olvidemos cuando compraron el carro y todavía en la actual asamblea me dicen que hay asambleístas que son discapacitados y caminan y tienen bien la vista, los brazos, las piernas, todo. Entonces, es parte de la tarea que tiene que hacer la ministra de Inclusión Económica, Montaño, de transparentar qué ha pasado con los bonos, con los carnets de discapacidad que hasta ahora no tenemos la lista de quienes no deben estar ahí, quienes han usufructuado de ella. Ya vimos en la asamblea anterior, ¿no? Varios asambleístas y otros traficantes y de influencia que han utilizado esto para beneficiarse económicamente de estos carnets de discapacidad. Y el otro, el empadronamiento de personas en condiciones críticas que requieren los bonos de desarrollo, bonos de la pobreza, también tiene que transparentarse, ¿no? Es un buen trabajo que ¿no? Hemos llegado de esta manera a la parte final de nuestra programación el día de hoy y mañana tenemos nuestro horario habitual de las 11:30 con mayores entrevistas del nivel local y nacional y, por qué no decirlo, de carácter internacional. Que tengan un bonito día. Hasta mañana. Hasta mañana.